Santo, santo, santo eres Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos Dios, eres santo, eres digno, eres verdadero Padre Celestial, mi Dios, grande eres Padre de la gloria, grande eres Espíritu Santo de Dios, amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de amor, de poder, de infinita bondad, estamos delante de tu presencia Padre Celestial Dios, dándote la gloria y la honra, Dios mío, por cada parte que hemos tenido en esta preciosa mañana, mi Señor. Ahora, Dios mío, vamos a pasar a la parte del mensaje, donde tú has escogido a tu hijo Ricky, Padre de la Gloria, para que nos traiga el mensaje, Dios mío, el consejo de la mañana, mi Señor. Te pido, Dios, que lo uses como tú solo sabes hacerlo, Dios mío. Dios mío, unge sus labios, unge sus gargantas, Dios mío, y sigue bendiciéndolo de manera hermosa y poderosa, mi Señor. Y como hablaste en el secreto, mi Dios, a su vida, también que hables a nuestra vida, Padre Celestial. Dios mío, te doy gracias, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El ministro del Señor, Ricky Cordero. Dios te bendiga, varón. Te bendiga, varón del Señor. Como siempre, hermanos, quiero comenzar dándole un saludito a todos, de verdad, porque realmente es un privilegio el que Dios me permite estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y realmente le doy gracias al Señor, como decía la hermana Wendy, que muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros estamos de pie, no tan solo por la misericordia y el amor del Señor, sino también porque hay personas que nos llevan en sus rodillas. Y el Señor también trataba conmigo no hace mucho con respecto a eso. Hermanos, y me sonrío y le doy gracias al Señor por confirmar la palabra cada vez que la hermana Doris hablaba o cada vez que alguno de ustedes hablaba, el Señor confirmaba la palabra que ha puesto en mi corazón. Pero mucho o antes de comenzar con el mensaje de la noche, de la mañana, perdónenme, el Señor, mientras esta mañana me preparaba y meditaba y oraba, me decía que por favor hablara de algo que sucedió en mi vida o de algo que estuvo pasando en estos días mientras estaba en ayuno y en oración orándole al Señor. Hermano, y es que hay una llamada de urgencia de parte de Dios porque Cristo viene. Ay, Señor amado de mi alma, hay una llamada de urgencia hacia el pueblo del Señor porque Cristo viene ya, hermano. Y en estos días, mientras estaba en ayuno y en oración, buscando la presencia de Dios y preguntándole qué Él quería que yo hablara, hermanos, el Señor me dio una experiencia hermosa en donde, hermanos, yo podía sentir la urgencia que Él hablaba o la urgencia que había y que gritara a los cuatro vientos que Cristo ya venía, hermanos, y me hacía sentir cuán cercana está la venida del Señor, hermanos, y yo sentía que todo mi cuerpo se estremecía, yo sentía que el hogar en donde yo me encontraba o mi hogar se estremecía, el cuerpo se estremecía, y lo único que salía de mi boca es: ten misericordia, Jehová, por favor, ten misericordia, porque, hermano, hay una llamada de urgencia porque Cristo viene ya viene a recoger su pueblo, ya viene a recoger una iglesia, hermano, y me gozaba cuando el hermano Alexis hablaba y escuchaba a la hermana Frances hablar, hermano, porque realmente hay urgencia. Cristo viene, hay que caminar en santidad. Cristo viene a buscar un pueblo en santidad, hermano, y esto no es parte del mensaje. Es que mientras esta mañana meditaba y oraba al Señor, el Señor me llevaba a una prédica que tuve en estos días que tiene que ver con respecto a esto, y la palabra dice en Isaías que hermano, que Él le da una exhortación al pueblo y le dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, hallarle en tanto está cercano, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá Él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Hermano, y es una palabra la cual chocaba mi corazón, porque en un momento dado la palabra dice que nos acerquemos a Jehová ahora que Él está cercano, hermano, que lo busquemos mientras Él puede ser hallado. Y mientras meditaba en esa palabra, hermano, el Señor en esos momentos me hacía sentir cuán cercana está su venida, cuán cercano Él está de recoger a su pueblo, y tenemos que ponernos a cuentas con Él.
No tan solo, hermanos, el hombre impío, no tan solo las personas que se encuentran en el mundo, sino también nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedirle al Señor que escudriñe nuestra vida, que escudriñe nuestros caminos, que verifique nuestras vestimentas. Anaya manso que amandara llamándonos suture denso que amá. Hermanos, porque Cristo viene y yo podía sentir ese dolor. Yo podía sentir eso que salía dentro de mí y esa voz que me decía, vengo ya, grita a los cuatro vientos que vengo ya. Yo te encargo a que grites en donde quiera que te pares que Cristo viene. Grita a los cuatro vientos. Hermanos, porque hoy en día tenemos un problema serio en la iglesia. Santo. Y una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que ese mensaje de que Cristo viene ya, de que la venida del Señor está cerca, ya no se predica, ya no se habla. Una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón, hermanos, y me compugía el corazón, yo lloraba, y lloraba como hacía tiempo, no podía llorar, sentía un dolor dentro de mí. Porque, hermano, hay almas que se están perdiendo, y el Señor va a llamar a cuentas a su pueblo. El Señor va a llamar a cuentas a los pastores, a los evangelistas, hermanos, y no tan solo a los que tengan ministerio, sino también a los hermanos de la iglesia, porque no tienes que tener un ministerio para predicarle al Señor, porque tú predicas a través de tu testimonio. Tú predicas a través de la manera en que tú te comportas con el prójimo. Tú predicas a través de la manera en que tú te comportas en la calle. Es de la manera en que tú guías, hermano, en todo. Tú puedes predicar al Señor. No necesariamente tienes que tener una Biblia. No necesariamente tienes que predicar la palabra. Es necesario, hermano, porque es un mandato que Dios nos da. Pero también tú predicas a través de tu testimonio, a través de tu comportamiento, a través de cómo tú te comportas con el hermano. Porque tenemos un problema serio en las iglesias, que es que vamos a las iglesias y adoramos al Señor y gritamos y alzamos las manos, pero cuando salimos por la puerta para afuera no nos comportamos como debemos, como pueblo del Señor. Amay, tanay, ebenso, quitanay, amándonos, suture, ebenso, quiamá. Hermano, y podía sentir ese dolor. Yo le decía, ten misericordia de mí, amado. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de los hermanos de la iglesia de tu pueblo. Hermanos, y sentía un dolor. Hermano, un dolor que no puedo explicar. Yo quisiera que ustedes sintieran lo que yo sintiera en esos momentos, en donde me sentaba en la cama y lo único que hacía era llorar. Porque, hermano, Cristo viene. Cristo viene y a Cristo le duele, le compuja el corazón, porque su pueblo no está listo. Y no ha sido por falta de palabra, porque Dios ha hablado, Dios ha hecho un sinnúmero de cosas para llamarle la atención al pueblo, para que despierte de ese sueño profundo. Hermanos, tenemos que gritar a los cuatro vientos que Cristo viene. Tenemos que gritar, hermano, porque una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón y me decía es que estamos predicando, hermano, que Cristo sana. Estamos predicando que Cristo liberta. Estamos predicando que Cristo te puede sanar de esa enfermedad, de ese problema, y bien, porque Cristo sana, Cristo salva. Pero, hermano, ¿en dónde está la predicación de la salvación? ¿En dónde está el llamado que Cristo hace a que dejemos los caminos de impío, que dejemos los caminos de pecado? ¿En dónde está el llamado que Cristo le hace al pueblo, que tiene que caminar en santidad? Hermano, y me compugía el corazón, porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque sin santidad, hermano, nadie lo verá. Hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con papá, que todavía hay tiempo. Tenemos que ponernos a cuentas con Cristo, porque todavía hay tiempo, hermano. Pero en algún momento la puerta se va a cerrar. En algún momento el Señor sonará la trompeta y solamente los que estén listos
Solamente los que estén preparados se irán con Él, hermano. Por eso es que es necesario hablar las cosas como son, y me gozaba con la hermana Frances, con el hermano Alexis, hermano, porque soy partidario 100% de ellos, porque aquí la gloria es de Jehová. Aquí no hay, hermano, ni ministerio, ni evangelista, ni nada. Todo pertenece a Jehová. Quien da los ministerios es Jehová. Quien llama a los ministerios es Jehová. Quien da los dones es Jehová. Quien da, hermano, la sabiduría y el entendimiento de la palabra es Jehová. Aquí el grande es Jehová. Aquí quien nos salvó, quien nos libertó y quien nos llevó es Jehová, hermano. Y tenemos, hermanos, que levantarnos. Tenemos, hermanos, que hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Hermano, y se me compugía el corazón. Porque realmente, hermanos, necesitamos, la palabra dice que en el momento, una exhortación, y dice que veles tus caminos, que escudriñes tu camino, que veles por dónde estás caminando y que comiences a preguntar por la senda antigua y vuelvas a ella. Hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a ese caminar, a esa búsqueda profunda de la palabra del Señor, de la presencia de Jehová. Hermanos, y tenemos que, como decía el hermano Alexis y la hermana Frances, llamar las cosas como son. Pecado es pecado, lo malo mal y lo bueno bueno. Se quieran ir o no se quieran ir, porque, hermanos, Dios nos va a llamar a cuenta. Dios trataba conmigo con respecto a eso. Y soy 100% partidario, hermanos, de que cada persona que se pare en un altar a hablar, a predicar, tiene que velar y tiene que estar bien a cuentas con el Señor, porque todo lo que digamos será juzgado en algún momento. La palabra dice, hay de aquellos que dicen, así dice el Señor, hay aquellos que dicen, así dice el Señor, y Dios nos ha hablado. Hermanos, y las personas que se paran en un altar, las personas que predican la palabra del Señor, le están diciendo al pueblo, le están diciendo a las personas que escuchan, esto fue lo que me dijo el Señor. Hermanos, tenemos que ponernos a cuenta con papá, porque Cristo viene a buscar un pueblo santo, una iglesia humillada, una iglesia santa, hermanos. Nosotros no le servimos a cualquier Dios. Nosotros no le servimos a cualquier cosa, hermano. Nosotros le servimos al Santo de Israel. Nosotros le servimos al Santo de Israel. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, al que sostiene con su dedo al mundo, amado. Nosotros no le servimos a cualquier Dios. Nosotros le servimos al único Dios, Rey, Señor y Salvador. Y tenemos que abrir nuestros ojos y comenzar a entender como pueblo de Dios a quién nosotros le estamos sirviendo. Mi alma te adora, Jehová. Y mientras esta mañana, hermanos, me preparaba, el Señor lo ponía en mi corazón y yo no encontraba cómo hablarlo, porque tengo el mensaje. Y el Señor me confirmaba, y para la gloria y la honra del Señor, cada vez que la hermana Doris decía resistencia, o cada vez que la hermana Doris decía que hay que seguir insistiendo, ese es el mensaje de esta mañana, hermano. Ese es el mensaje que Dios daba. Pero antes de eso el Señor me decía, habla y di que vengo ya. Habla y di que hay urgencia. Que hay urgencia en el pueblo, que hay urgencia en mi pueblo. Amai tu no avanzo, hermanos, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos de la presencia de Jehová, no podemos hacer nada. Necesitamos volver a la santidad de Jehová.
Necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos volver a ello, hermanos, para que tú veas cómo se le acaba el jueguito al enemigo. Para que tú veas cómo Dios pone en su sitio. Yo no estoy diciendo que no lo va a hacer, porque Dios va a poner todo en su sitio, todo en su lugar, hermano. Dios va a levantar siervos con unción para que la gente vea, para que el pueblo entienda que todavía hay gente que cree en Jehová, que todavía hay gente que dobla rodillas y ora al Señor, que todavía hay profetas, que todavía hay pastores que están, mira, alineados con Jehová. Amén. Amanso quitanaya mandoronaya. Amanso quitanaya naya naya mansorenaya. Y alma te adora, Jehová. Hermanos, tenemos que volver. Que me dolía el corazón, hermanos, y vuelvo y les repito, no porque yo esté aquí dando esta palabra, hablando esto ahora en estos momentos, no quiere decir que Dios no trató conmigo. Sí, Dios está tratando conmigo, hermanos, porque todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de que Él con su mano santa trabaje con nosotros y nos dé la forma deseada y anhelada por Él. No porque yo esté aquí hablando en esta hora o dándole este mensaje, yo solamente soy un mensajero, pero de la misma manera, hermanos, que usted necesita, yo también necesito. De la misma manera que Dios le exige a usted, también Dios me exige a mí. De la misma manera, hermanos, que Dios me dice, que Dios le dice que se mantenga en ayuno y en oración, de esa misma manera también Dios nos habla a nosotros que llevamos la palabra. La única diferencia, hermanos, es que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra tal cual Dios la da. No le podemos ni quitar ni añadir. Esa es la única diferencia. Pero de la misma manera que Dios está tratando con usted en el día de hoy, Dios trató conmigo días antes. Anay, amanso, quitanay, amándolo. O sea, no somos diferentes. O sea, no hay nada de diferencia, hermano. Como vuelvo y le repito, aquí el grande es Jehová. Aquí el grande es el Señor. Y a Él toda la gloria y toda la honra, mi amado. Ay, amanso, quitanay, amándolo. Mi alma te adora, Jehová. Hermanos, hay urgencia de parte del Señor. Hay una urgencia bien grande en el pueblo de Dios. Que nos tenemos que alinear, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor ahora todavía que hay tiempo. Hermanos, para poder salir a la calle, para poder salir al mundo y gritarle a los cuatro vientos que Cristo viene, hermanos. Hermanos, gritarle a los cuatro vientos que el Señor, su venida está cerca, hermanos. Porque está tan cerca, hermano, está tan cerca que tenemos que estar preparados. No estamos en tiempo, hermanos, de estar jugando al cristiano. No estamos en tiempo de estar con una pierna afuera y un pie adentro. No estamos en tiempo de estar en tibieza, mi hermano. No estamos en tiempo de estar en el fuego de Jehová. Estamos en el tiempo de estar en su presencia. Estamos en el tiempo, hermano. La palabra dice que en estos tiempos tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermano. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es corto. Y, hermanos, Dios está advirtiendo. Dios está llamando a un pueblo, hermano, que se entre en santidad, que entre en la santidad de Jehová. Dios está llamando a un pueblo a que comience, hermano, a tener el temor de Jehová de nuevo, hermano. Porque es que hay otro problema, hermano, en las iglesias. Es que el temor de Jehová se ha perdido, hermano. Es que el temor de Jehová se ha perdido en los altares. Cuando la palabra dice que el comienzo de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. El temor de Jehová se ha perdido en los altares, amados. Y eso tiene que volver, porque nosotros somos diferentes al mundo. Caminamos en el mundo, pero somos diferentes al mundo. Somos diferentes, hermano, y tenemos que mostrar la diferencia, porque somos pueblo escogido por Dios, nación santa, hermano. Es sacerdocio, hermano, no somos cualquier cosa. Somos alguien que escogió el Señor bajo su misericordia y amor.
Tenemos que volver. Y me duele, hermano. Cuánto me duele. Cuánto a mí me duele. Yo le decía al Señor, no me hagas sentir, porque duele, hermano. Duele ver lo que está sucediendo en las iglesias. Duele ver, hermano, lo que está pasando. Duele ver cómo el hombre se trata de enaltecer cuando realmente delante de nosotros, de Dios, nosotros no somos nada. Duele. Cuánto me duele, hermano, cuánto a mí me duele. Y no se lo digo por decirlo, sino se lo digo porque realmente necesitamos clamar y gemir delante de la presencia de Dios. Y volver, hermano, volver a la senda antigua, volver a esa ecuación, a esa fórmula que da resultados. Y esa fórmula y eso que da resultados es el ayuno, la oración y la humillación ante la presencia de Jehová. Es dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Olvidarse, hermanos, de protocolos, olvidarse de lo que quiera aquel y de lo que quiera aquel. Vamos a hacer lo que quiere Jehová, vamos a hacer lo que quiera hacer el Espíritu Santo, hermano. Y sabemos y entendemos que Dios es un Dios de orden, no me malinterprete. Pero no dejemos que ese orden tome el control de todo, sino que hagamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, hermano. Por eso cuando yo escucho, hermano, mira, no hay tiempo. Cuando escuchaba a la hermana Doris, no hay tiempo. Mira, hagan lo que Dios les diga que hagan. Adoren, alaben al Señor. Porque como decía la hermana Doris, yo estoy aquí, hermano, y si Dios me dice no vas a predicar, no voy a predicar. Porque yo hago lo que Dios me diga y como Dios me diga, hermano. Yo hago lo que el Señor me diga, como Dios me diga y cuando Dios me diga. Y si Dios me dice no predicas, no predico. Porque Él es el dueño y Señor, hermano. Así que quería compartir eso, hermano, porque esto no es la prédica de la mañana. Espero no ser muy extenso, porque realmente la palabra es, ¿cómo decirlo? La palabra es bien certera. Pero el Señor me decía que tenía que compartir esto con los hermanos. Y como siempre le he dicho, yo hago lo que Dios me diga, porque si no lo hago, hermanos, voy a tener problemas serios. Así que, hermanos, llévese en esa reflexión, llévese en eso en el corazón y comencemos a clamar a Dios, hermanos, porque la prédica del día de hoy, o de la mañana de hoy, se trata, hermanos, de la resistencia y de mantenerse en esa oración, hermanos. La prédica de la mañana de hoy tiene que ver con lo importante de la oración, pero también con lo importante de persistir y de mantenerse en esa oración. Porque una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón, y era que el viernes 31 de octubre, mientras me conectaba, escuchaba a la hermana Doris hablar, y el Señor me seguía confirmando, porque en un momento dado Dios me da la palabra, pero yo no podía comprender el por qué me estaba dando la palabra, además de que trataba conmigo, hermanos, porque hay cosas que, como yo les dije, de la misma manera que usted está escuchando hoy este mensaje, Dios trató conmigo, hermanos, porque muchas veces necesitamos persistir, insistir, necesitamos mantenernos clamando por alguna razón, por algún motivo, por alguna petición. No quiere decir que porque yo esté aquí en estos momentos predicando esta palabra, no ha llegado la duda a mi mente, no ha llegado la duda a mi corazón. No he dicho, hermano, no, papá, yo no voy a clamar más nada por esto, porque realmente no veo solución. Hermano, sí, eso ha llegado a mi mente, eso ha llegado a mi corazón, pero le doy gracias a Dios, que Dios ha puesto su mano y que lo ha sacado fuera, que Dios ha hablado a mi vida y que lo ha quitado.
Pero en esta mañana, hermanos, antes de entrar en la palabra, el Señor ponía en mi corazón la importancia de mantenerse clamando a Dios por una petición o por lo que Dios ponga en su corazón, o por esa petición delante de Dios, hermanos, porque aquí todos tenemos peticiones, aquí tenemos todo, hermanos, todos clamamos al Señor. Pero es bien importante porque el Señor ponía en mi corazón mientras me daba esta palabra la importancia de mantenerse clamando a Dios sin importar lo que veamos. La importancia de mantenerse en ayuno y en oración sin importar las condiciones adversas o sin importar, hermanos, de que si estamos clamando por alguna situación, por algún problema, lo veamos que no hay contestación, que nada sucede o veamos que todo empeora. Y quiero que me acompañen, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Reyes. Es una palabra conocida por muchos o conocida prácticamente por todos. Quiero que me acompañen al capítulo 18, versículos 42 y 43. Y el 44. Esto es una palabra que todos conocemos, pero que el Señor trataba mi vida en medio de diferentes situaciones por las cuales estaba pasando, hermano. Estoy pasando por un problema de salud, que Dios tiene el control de todo, Dios sabe por qué lo permitió. Y estamos confiando en el Señor plenamente. Adicional a eso, he pasado por unos procesos en los cuales, por eso me ven un poquito retirado de la línea, pero no quiere decir que me he apartado, no quiere decir que estoy fuera de los caminos de Dios, sino que estoy buscando al Señor en el secreto, aparte, encerrado con Él, porque como les digo, Dios está tratando conmigo, y como dice la hermana Doris, hay muchas veces que el Señor te da un cocotazo y te dice, siéntate que quiero tratar contigo. Muchas veces que el Señor te dice, siéntate que te voy a sentar, que estoy en la escuelita de papá. Hay muchas veces que Dios te dice, siéntate, tómalo con calma, que ahora es que yo te voy a enseñar, hermano. Porque muchas veces sucede eso. Y estamos en ese proceso, hermano. Pero la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, y una iglesia en victoria dice, amén. Amén. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, él subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve y sube, vuelve 7 veces, perdónenme. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Vuelvo y repito, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano, un hombre que sube de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Padre mío, Padre bueno, yo te pido, mi Señor amado, en esta hermosa mañana, Padre, que seas tú, Padre mío, hablándole a tu pueblo, Padre mío, como tú hablaste a mi vida, mi Señor amado, a través de esta palabra, Padre.
Te pido, Padre Santo, Padre mío, que las personas que estén a la distancia, mi Señor amado, que escuchen este programa en vivo o pregrabado, puedan entender y comprender lo que tú, mi Dios, quieres hablar, Padre. Porque no soy yo el que voy a hablar, sino eres tú, mi Dios amado, porque tú me lo has dicho un sinnúmero de veces, Padre. Que abra mi boca, que eres tú el que vas a hablar, Padre. Y te pido en esta hora, mi Señor amado, que seas tú, amado mío, precioso mío, Dios de gloria y Dios de poder, hablándole a tu pueblo, Padre, porque sabemos que escrito está en tu palabra, que tu palabra hará el trabajo con lo cual ha sido enviada, mi Dios amado, y confiamos en ello, Padre. Pero te pido, mi Señor amado, Padre mío, que yo no le quite ni le ponga, sino, Padre mío, que yo hable lo que tú has puesto en mi corazón, Padre mío, Dios de gloria, que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre, que seas tú hablándole a las vidas que se encuentran aquí, Padre mío, conectadas, mi Señor amado. Oh, Padre mío, yo te pido en esta hora que tú te glorifiques de manera especial, Padre, y que seas tú tomando el control absoluto y completo, Padre. Te doy gracias, mi amado, por todo, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, mientras meditaba en el Señor, como les dije, Dios me dio esta palabra y me confirmaba cada vez que la hermana Doris hablaba o cada vez que escuchaba a uno de los hermanos. Porque, hermanos, si podemos ver la historia y todos la conocemos sobre el profeta Elías, en un momento dado, hermanos, el Señor habló a su vida y le dijo: ve y preséntate delante de acá. Eso está en los capítulos anteriores. Que haré llover a la faz de la tierra. Todos conocemos, hermanos, que en un momento dado Elías oró al Señor y el Señor detuvo la lluvia, no llovió por 3 años, hermanos. Había una sequía bien grande a causa del pecado y a causa de la corrupción del pueblo. Todos sabemos, hermanos, que en un momento dado el Señor le habla a Elías y le dice que vaya al monte y que se enfrente a los profetas de Baal y que se enfrente, hermanos, a la persona que estaba dirigiendo o acá en esos momentos, que se enfrente a él, hermanos, y que comience a hacer lo que Dios le diga. Todos sabemos que en un momento dado Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Todos sabemos, hermanos, que Elías le habló al pueblo y le dijo que arreglaran su altar, que arreglaran sus caminos y que comenzaran a caminar en pos de Jehová. Les estoy hablando en mis propias palabras para resumir un poco. Todos sabemos, hermanos, que Elías restauró el altar, hermanos, fue algo bien hermoso, algo maravilloso. Todos sabemos, hermanos, porque una de las cosas por las cuales se conoce al profeta Elías es que hizo descender, hermanos, fuego del cielo. Pero descendió fuego porque Dios respalda a su siervo, hermanos. Tenemos que entender y comprender que Elías oró y clamó al Señor y luego que oró y clamó fue que descendió fuego. Hubieron unas cosas que sucedieron, hermano, que pasaron porque habían unas cosas que Dios había dicho o le había dicho al siervo, al profeta para que hiciera, y una de las cosas era que restaurara el altar, hermanos, porque no puede descender fuego si nuestro altar está corrompido o está dañado o está sucio. Y una de las cosas que el Señor le dice a Elías es que comience a restaurar el altar y que comience a poner cada piedra en su sitio. Pero no quiero entrar no quiero entrar ahí, sino quiero que me sigan, hermanos, porque realmente tenemos que entender y comprender, hermanos, que en un momento dado, antes que descendiera fuego y que Él acomodara todo, podemos buscar, hermanos, que Él hace una oración al cielo y comienza a humillarse delante de la presencia de Dios y comienza a clamar al cielo y comienza a clamar a Jehová, y Jehová hace que descienda fuego y consuma el holocausto. Ahí vemos, hermanos, la importancia de la oración, la importancia de clamar a Jehová. Porque una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón era la importancia de la oración, hermanos, la importancia de clamar a Dios por eso. Pero también tenemos que entender es que tenemos que clamar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trate con nuestras vidas y que comience a enseñarnos a cómo clamar. Porque, hermanos, si hay algo que he aprendido es que muchas veces clamamos y le pedimos al Señor y hay a veces que Dios no contesta la oración, no porque no la escucha, no porque hay oposición, no porque hay algún tipo de problema, sino que estamos pidiendo incorrectamente o estamos pidiendo algo que no está bien delante de los ojos de Dios o que no nos conviene, porque la palabra dice que Él conoce lo que nos conviene y lo que no. Pero que quiero que comprendan lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que Dios quería traer en esta hermosa mañana del Señor. Hermano, es la importancia de la oración, la importancia de mantenerse clamando y pidiéndole al Señor por esa petición que usted tiene delante de los ojos de Él. El Señor, hermanos, y el Señor me traía al profeta Elías. Y yo decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver Elías con todo esto? Y el Señor me iba llevando, hermanos, porque, como les digo, habían cosas que yo no había visto. Y una de las cosas que el Señor pone en mi corazón es cuando comienzo a leer lo que acabamos de leer, los versículos que estamos leyendo, hermanos. En un momento dado la palabra dice, o siguiendo con el relato, la palabra dice que ellos subieron a la cima. Y que Él le dice acá, sube y bebe y come, porque gran lluvia se acerca. Pero hay algo que me sorprende, hermano, es que cuando Él llega, la palabra describe y dice que Él se tira y se postra en el suelo y mete su cabeza entre sus rodillas y comienza a clamar a Dios. Pero hay algo que me sorprende, hermano, es que ya Dios le había dado una palabra. Es que el Señor le había dicho anteriormente, ve y preséntate acá porque haré llover a la tierra. Hermano, y me sorprende que aún él conociendo que ya Dios había determinado algo, que Dios ya había hablado, ay, amado mío, que Dios había dicho algo y que Dios había hablado, que Dios había determinado algo ya en la eternidad, hermano, me sorprende que aún así él comienza a clamar a Dios y se postra, hermano, y comienza a orar porque para que llueva. Pero me sorprende porque cuando él le dice a su criado, ve y sube y dime lo que ves, el criado desciende y le dice, no veo nada. Y ahora es que entra lo bueno, hermano. Ahora es que entra lo que el Señor ponía en mi corazón. Porque, hermanos, tenemos que mantenernos orando aunque no veamos la contestación de lo que estamos pidiendo. Tenemos que mantenernos orando, hermano, aunque veamos situaciones adversas, aunque veamos que lo que estamos pidiendo no está sucediendo, hermano. Por eso es que cuando a veces que la hermana Doris hablaba y decía hay que seguir insistiendo, hermano, eso es verdad, hay que seguir insistiendo, hay que seguir clamando a Jehová, hay que seguir pidiendo por esa persona, hay que seguir pidiendo por ese hijo, por ese hermano que está descarriado, hay que seguir pidiendo para que Dios arregle a su pueblo. Hay que seguir pidiendo por esa persona que está pasando por un proceso de enfermedad, hermano, aunque veamos lo contrario. Y el Señor trataba conmigo, hermanos, con respecto a eso. Porque como les digo, hay momentos en nuestras vidas que, hermanos, vemos que las cosas no están saliendo bien. Que vemos que por lo que estamos clamando y pidiendo al Señor, no sucede nada. Y esto me trae, hermano, a mi testimonio. En un momento dado, mami compartió conmigo y me contó algo que me sorprendió y el Señor lo traía a mi corazón. Porque en un momento dado, ella dice que ella se mantuvo, hermanos, yo me aparté de los caminos del Señor bien joven, yo fui criado en el Evangelio, pero en un momento dado tomé la decisión de apartarme de los caminos de Dios. Y mami se mantuvo presentándome en ayuno y en oración por algunos 20 y pico tantos años, hermanos, 21, 22 años, clamando a Dios, pidiéndole al Señor que Dios pusiera su mano y que Dios hiciera algo conmigo.
Pero en un momento dado me sorprende porque ella dejó de clamar y le dijo al Señor, no voy a orar más nada por él. Porque cada vez que clamo a él y cada vez que ayuno y cada vez que oro, lo veo más rebelde, lo veo peor. Pero hermanos, en esos momentos Dios habló a su vida y ella se mantuvo orando hasta que hubo un momento dado en que el Señor dijo, ahora me toca a mí, ahora estoy, ya hermanos, y el Señor comenzó a tratar conmigo, comenzó a tratar con mi corazón y aquí estoy. O sea, quiere decir, hermanos, que la oración no fue de la noche a la mañana. Quiere decir que la contestación que Dios dio no fue de la noche a la mañana, sino tomó un tiempo. Y no porque Dios no la estaba escuchando. Porque quiero que escuchen bien claro, porque esto lo ponía el Señor en mi corazón. Es que hay muchas veces, hermanos, que esa oración por la cual usted, esa persona por la cual usted está orando, esa oración que usted está haciendo al Padre Celestial, hermano, es lo que mantiene de pie a la persona. Y me confirma lo que la hermana Wendy estaba hablando. Porque, hermanos, hay muchas veces que mami clamaba al Señor, que mientras yo estaba en el mundo, Dios ponía su mano. Y me confirmaba de diferentes maneras, porque tuve accidentes en motora, tuve accidentes en automóviles, hermanos, en donde Dios usaba un siervo, una sierva de Dios para decirle a mi madre que Dios, hermanos, que Dios me había cuidado, que Dios había puesto su mano, que Dios no permitía que nada sucediera a causa de la oración de mi madre, a causa de las rodillas de los que estaban clamando a mí, por mí. Hermanos, mire la importancia de la oración, aunque no veamos la contestación en el momento. Porque muchas veces esa oración de esa madre, esa oración de ese padre, esa oración de ese hermano, esa oración, hermano, es tan importante que no debemos de dejar de clamar, porque muchas veces es lo que mantiene de pie al hermano, es lo que mantiene con vida al hermano, es lo que mantiene a la raya al enemigo. Esa oración de madrugada, hermano, cuando no hay nadie, cuando nadie lo escucha, cuando nadie lo ve, esa oración clamando al Padre Celestial, hermano, es lo que mantiene a raya al enemigo, es lo que lo mantiene ahí a raya, hermano. Porque Dios escucha la oración del pueblo, porque Dios escucha la oración del hermano, porque Dios escucha la oración del siervo. Tiene que entender, hermano, lo que Dios ponía en mi corazón. Y luego de eso, hermanos, el Señor trataba conmigo. Porque una de las cosas que me hacía ver y entender es cuando, y me llevaba, como les digo, a la palabra. Porque la palabra dice que Elías le dijo, ve y sube 7 veces. Hermanos, pero no sabemos el tiempo en que se tomó subir 7 veces hasta la cima y poder ver y poder mirar. Yo me imagino que cada vez que él bajó la primera vez, dijo no veo nada, bajó la segunda vez, no veo nada. Pero el Señor ponía en mi corazón y me decía, aunque el criado me decía que no veía nada, Elías se mantuvo orando y clamando a Dios, porque él sabía que ya había una palabra desatada, él sabía que ya había una palabra que Dios había dicho, él sabía que ya había una palabra y que Dios iba a contestar en su tiempo, pero también él sabía que se tenía que mantener clamando a Dios y orando al Señor. Y podemos ver, hermanos, podemos ver cómo el Señor, hermanos, contestó esa oración de Elías. Hermanos, a pesar de que Elías veía lo contrario, porque el criado descendía y le decía, no veo nada. No veo nada, no hay nada. No veo nada, hermanos. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa como Elías? ¿Cuántas veces a nosotros no nos sucede como le pasó a Elías? Que estamos esperando esa nube, que estamos esperando ese milagro, que estamos esperando eso que Dios habló y que Dios dijo. Pero cuando vemos lo contrario, hermanos, que comenzamos a dudar y no podemos dudar.
Comenzamos a decir, no va a suceder nada. A lo mejor, hermano, mira, Dios no se va a arrepentir. Lo que Dios dice se cumple, pero se cumple en su tiempo, en su momento. A nosotros nos corresponde orar y clamar al Señor y pedirle a Dios que haga como Él quiera. Mira la importancia de mantenerse orando, hermano. Y el Señor trataba conmigo. Porque muchas veces, hermanos, eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que nosotros comencemos a dudar. El enemigo lo que quiere es que comencemos a creer que no va a suceder nada, que no va a pasar nada, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no va a hacer nada, hermano. Que eso es parte de lo que, hermano, y no tan solo es esa oración de pedido al Señor, sino es la oración en general. Estoy hablando, hermano, en una oración en general. La oración es importante. La oración tiene que surgir, hermano. Un cristiano que no ora, hermano, discúlpeme, pero porque tenemos que pasar tiempo con el Señor. La oración significa intimidad con Dios. La oración es en donde vamos y nos postramos y comenzamos a mostrarle a Él que nos necesitamos. Comenzamos a depositar todo, hermano, todo. Eso es la oración. La oración no es tan solo pedirle a Dios, sino la oración también es ir a donde Él y comenzar a hablar con Él, a mostrarle cómo nos sentimos, a pedirle que nos escuche, hermano, a postrarnos, a humillarnos ante su presencia. Y el Señor ponía en mi corazón la importancia de la oración, la importancia de orar los unos por los otros. La importancia de ese clamor. La palabra dice, hermano, que Daniel oraba 3 veces al día. Mira la importancia. 3 veces al día Daniel oraba. La palabra dice, hermano, miren, y el Señor me llamaba a diferentes libros de la Biblia, hermano, pero para que usted vea la importancia de mantenerse clamando, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo ponga oposición. La palabra dice y describe que Daniel estuvo 21 días en ayuno y en oración, clamando y gimiendo y orando al Señor por una contestación. Y la palabra identifica y dice que cuando el ángel se presentó y le habló a Daniel, una cosa que le dijo fue que desde el primer día, ay Jehová, amanso, quitanaya, amanso, ya. Desde el primer día que él dispuso su corazón a Jehová, sus clamores fueron escuchados, hermanos. Pero hay algo que me sorprende y es que hubo oposición para que esa contestación no llegara. Pero Daniel nunca se detuvo. La palabra no identifica o no dice que él dejó de orar, no dice que él rompió el ayuno, sino que se mantuvo orando y ayunando y clamando a Dios por esa contestación. Porque muchas veces eso es lo que quiere el enemigo. Pone oposición, pone todo contrario, pone vientos contrarios para que usted deje de clamar, para que usted deje de ayunar, para que usted deje de pedirle al Señor y de orar y de entrar en esa intercesión. Y el Señor me llevaba, hermanos, al libro me llevaba me llevaba a la historia de David, hermanos, contra Goliat. Y una de las cosas que me sorprendía, porque el Señor hablaba a mi vida y me decía que muchas veces el enemigo lo que hace es ruido, hermano. Lo que hace es vociferar para que tú veas la tormenta, para que tú veas el gigante, para que tú veas ese problema, esa situación, y para que tú dejes que tú te desenfoques de lo que Dios va a hacer en tu vida o de lo que por lo que tú estás clamando, hermano. Y me llevaba a la historia de David y Goliat y me sorprende, hermano, porque hay algo que yo quiero que usted vea. Y es que en un momento dado la palabra identifica y dice, y lo voy a hablar en mis propias palabras, es que David se para se para de frente al gigante, y el gigante comienza a despreciar a David.
Si usted puede ver un poquito más atrás en los capítulos, la palabra dice, hermano, y describe que Goliat comenzó a hablar en voz alta, comenzó a gritar y comenzó a tratar de desafiar el pueblo de Jehová y comenzó, hermanos, a hacer ese ruido y a hacer ese sonido y a gritarle al pueblo. Y la palabra identifica y dice que el pueblo se turbó, que el pueblo entró en duda. Y muchas veces, hermanos, el enemigo hace lo mismo. Muchas veces el enemigo comienza a vociferar, comienza a hablar en voz alta, comienza a gritar y comienza a despreciar al siervo de Dios, para que el siervo de Dios, hermano, comience a dudar de lo que Dios va a hacer, comience a dudar de eso con lo que está clamando. Por eso de lo que está viviendo delante de la presencia de Dios, comienza a ver esas situaciones adversas, hermano, y él comienza, hermano, a dudar, y eso es lo que quiere el enemigo. Pero hay algo que me sorprende, y es que Goliat podía realmente salir corriendo y atacar al pueblo, pero no lo hizo. Y el Señor hablaba a mi vida y tocaba a mi vida y me decía, porque muchas veces lo único que puede hacer el enemigo es poner la situación adversa, pero no te puede tocar, porque hay una cobertura sobre ti, hermanos, porque eso era lo que sucedía, porque Goliat podía salir corriendo y atacar a David, Goliat podía salir corriendo y atacar al pueblo y destruir al pueblo, pero si hay algo que me sorprende es que en ningún momento se movió, sino que todo el tiempo estuvo hablando, todo el tiempo estuvo intimidando al pueblo de Dios, todo el tiempo estuvo intimidando al siervo de Dios, hermano. Y muchas veces sucede eso. Muchas veces hay situaciones adversas que quieren detener tu oración, que quieren detener esa entrega hacia el Señor, esa intimidad con Dios. Quiero que me entienda y comprenda lo que Dios quiere hablar en esta noche, porque ya estoy terminando esta mañana. Hermano, porque muchas veces eso es lo que sucede, las situaciones adversas, los problemas. Lo que hacen es que nos desenfocan, lo que hacen es que nos llaman la atención, lo que hace es que nos detienen, lo que hace es que detienen esa oración, que detienen esa búsqueda. Y eso no se puede detener. La palabra dice, hermanos, que estemos orando en todo tiempo para que no entremos en tentación. La palabra dice, hermanos, que la oración del justo es eficaz. La palabra dice, hermanos, que a través de la oración se sanan los enfermos, que a través de la oración cadenas se rompen, que a través de la oración el atado es libertado. No lo digo yo y lo estoy diciendo en mis propias palabras, pero puede visitar Efesios 6:18, puede visitar Mateo 26, el capítulo 41, puede visitar Santiago 5:15. Hermanos, tenemos que comprender que el pueblo de Jehová tiene que mantenerse orando, tiene que mantenerse clamando. Por eso es que estos programas son tan importantes. Por eso es que cuando la hermana Doris dice, no, mira, es que no puedo entregarle la parte sin antes clamarle al Señor por la familia. Es que no puedo entregar la parte sin antes clamar por los enfermos. Hermanos, porque el clamor a Jehová es importante y es necesario. La oración es necesaria. Por algo Daniel oraba 3 veces al día. Podemos ver Elías que cuando descendió fuego del cielo clamó a Jehová, que cuando descendió la lluvia o vio la nube estaba clamando a Jehová. Hermano, y yo puedo llevarlo por diferentes capítulos de la Biblia, hermano, o libros de la Biblia, en donde el Señor habla de la oración y la importancia de la oración. Porque la oración es importante. La palabra dice, hermano, que Jesús se retiraba a orar todas las noches. Si Él se retiraba a orar y a clamar al Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo?
La palabra dice, hermanos, que antes en el Getsemaní, que antes, hermanos, que sucediera lo que sucedió, ya él sabía lo que estaba pasando, ya él sabía lo que iba a suceder, hermano, y su corazón compungido, él le dice a los discípulos que lo ayuden a orar, y él se separa a orar y comienza a clamar al Padre. Cuánto más nosotros necesitamos orar por el pueblo, por las vidas que se encuentran en la calle. Cuánto más nosotros necesitamos orar por ese hermano, por esa hermana, por ese hijo, por esa hija. Comprenda la importancia de la oración, la importancia del clamor a Jehová. La palabra dice, hermanos, la palabra lo dice, la palabra dice que cuando clamamos a Jehová, Jehová escucha el clamor y Él contesta. Pero la importancia también de mantenerse clamando y orando, porque tenemos un problema, hermano, y es que queremos clamar y orar ahora y que Dios nos conteste en 15 o 20 minutos, y eso no es así. Porque muchas veces esa espera hace que nosotros tengamos paciencia, esa espera hace que nuestra fe crezca, hermano. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo digo yo en mis propias palabras, pero eso lo dice la palabra. Y el Señor ponía en mi corazón, hermanos, pero hay una cosa bien importante que quiero compartir con ustedes, porque voy a ir cerrando. Y vuelvo de nuevo al libro vuelvo de nuevo a la pelea entre Goliat y David. Es que hay algo que me llamó la atención, y es que en el momento en que David le contesta y le dice a Goliat, hay algo que a mí me llama la atención y que Dios ponía en mi corazón y que me compugía y al mismo tiempo comía mi corazón. Y es que en un momento dado David le dice a Goliat, Jehová te entregará en mis manos. Amanso, quitanay amandoro, sutune menso que amandore. En un momento dado, ¡ay, Jehová de los ejércitos, Padre mío, Jehová! En un momento dado, hermano, me sorprende, porque a pesar de la situación y del problema y de que él tenía el gigante de frente, él nunca echó para atrás. Él sabía de quién era la pelea, hermano, y es lo que yo quiero que usted entienda y comprenda en esta mañana. Hay a veces que nosotros tenemos que comprender y entender de quién es la pelea. La pelea no es de nosotros, la pelea es de Jehová. Amanso, quitanay, amanso, de tu nu, amanso, quiamá. La palabra dice, está quieto y conocer que yo soy Dios y que yo peleo con ustedes. Hermano, es que yo quiero que usted comprenda y entienda. Y eso a mí me sorprendió, porque en ese momento dado, la palabra dice que David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová. Ay, Jehová de los ejércitos. Es que hay a veces, hermano, que nosotros tenemos que comprender y entender de quién es la pelea. Hay a veces que nosotros tenemos que comprender y entender que la pelea no es de nosotros, sino es que la pelea es de Jehová, que Dios pelea por nosotros, que es Dios el que tiene que pelear, porque con tus fuerzas no puedes, es con las fuerzas de Jehová. Amanda, ya manso, quitana, ya manso, resuture, menso, que abandore, es que queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, hermanos. Es que queremos hacer las cosas por nuestros méritos, y nosotros no tenemos mérito alguno, nosotros no tenemos fuerza. Y me sorprendí, hermano, porque hay a veces, y Dios ponía en mi corazón, que tenemos que a veces entender y comprender que la pelea es de Jehová, y que tenemos que, hermano, aceptarlo, y que tenemos que comprenderlo, y que tenemos que declararlo. Porque si ustedes pueden ver, David le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y él le dice algo más. Él le dice, Jehová entregará tu cabeza en mis manos. Amai, tamanso, quitana y amanso, de suture, menso, quiamá. Hermanos, que tenemos que entender y comprender, hermanos, que la pelea es del Señor, que la pelea es de nuestro Dios, que nosotros no podemos amedrentarnos por lo que diga el enemigo, por lo que intente de hacer el enemigo, que nosotros no podemos amedrentarnos por la situación adversa que veamos. Y quiero que me comprenda y entienda, hermano,
Yo sé que no es fácil, porque como les vuelvo y les repito, esta palabra Dios me la dio y me confrontaba. Porque cuántas veces, hermano, la duda ha llegado a mi puerta y me ha tocado la puerta. Cuántas veces, hermano, yo me he sentado en la cama de madrugada y le he dicho al Señor, ¿en dónde está lo que tú me dijiste que ibas a hacer? Hermanos, cuántas veces yo he visto, hermano, cómo se levantan gigantes en contra del campamento. Y he visto, hermanos, y ha llegado esa duda y he dicho, Señor, no puedo. Mira ese gigante que se ha levantado, mira ese problema que se ha levantado, mira esa situación. Hermano, esto ha sucedido un sinnúmero de veces. Pero si hay algo que el Señor trataba conmigo, me decía, no dejes de clamar, no dejes de pedir por eso, no dejes de clamar por eso que estás orando y que estás clamando, porque yo en tu momento, en mi momento te voy a contestar. Tú vas a ver la gloria de Dios. Hermano, muchas veces me ha dicho muchas veces, hermanos, hace mucho me decía, sigue clamando, sigue pidiendo, sigue orando de madrugada, que vas a ver la nube, que vas a ver la lluvia tardía, que vas a ver cómo llueve, hermano. Pero sí hay algo que me decía, era que me tenía que mantener clamando y orando, que me tenía que mantener de rodillas, porque las batallas se pelean de rodillas, hermano. Las batallas se pelean clamando y gimiendo y humillándose delante de la presencia del Santo de Israel. Y quiero que comprendan, hermanos, para ir cerrando ya, quiero que comprendan y entiendan lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y es que sin importar esa situación adversa, es que sin importar que aunque veas lo contrario a lo que estás clamando y gimiendo delante de la presencia de Dios, sigue clamando por el pueblo. Sigue clamando por esa petición que tienes delante de Él, hermano. Que créanme, mi hermano, que si Dios habló y si Dios le dijo que iba a hacer, y si fue el Señor el que habló y le dijo, Dios va a hacer, hermano. Porque si hay algo que Dios me decía era que cuando Él habla, hermano, que cuando Él habla, Él, hermano, todo se cumple. Y yo lo sé porque yo lo he visto. Todo lo que Dios ha hablado en mi vida, hermano, y hay cosas que todavía no han llegado, pero yo reconozco y sé que no llegan, porque no es el tiempo del Señor, porque no estoy preparado, porque necesito que Dios trate conmigo, hermano, porque muchas veces hay cosas que no llegan a nuestras vidas, porque Dios tiene que prepararnos mucho antes de entregarlas. Hay veces que hay cosas que no llegan a nuestras vidas, hermanos, porque no es lo que Dios quiere para nuestras vidas en esos momentos. Es que tenemos que entender que la palabra dice que todo tiene su momento y su lugar. La palabra dice que debajo del sol tiene su tiempo, hermano. Y Dios tiene su tiempo para todo. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de gloria, hermano. Y todo tiene su tiempo, su momento y su lugar. Así que quiero que comprendan lo que Dios ponía en mi corazón en esta hermosa mañana, hermano. Y por eso les decía que mientras la hermana Doris hablaba y mientras escuchaba a cada uno de los hermanos, la hermana Wendy, la hermana Frances, escuchaba, hermano, el Señor confirmaba, al hermano Alessi, el Señor confirmaba esa palabra en mi vida. Porque, hermano, es necesario que nos mantengamos clamando al Señor. Es necesario que esa oración salga de día y de noche. Y uno de los ministerios, hermanos, que el enemigo está atacando es el ministerio de la intercesión. Esos intercedores, hermanos, el enemigo los ataca, hermanos, porque si hay algo que es difícil es el ministerio de intercesión, hermanos, porque eso es intimidad con Dios, eso es una batalla en donde nadie te ve, en donde nadie te escucha, en donde solamente es el Señor y tú clamando y gimiendo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Así que es necesario, hermanos, que esa intercesión, hermanos, que esa oración, hermanos, llegue. Pero también es importante que aunque veamos que el enemigo se levante
porque sabemos que el enemigo se va a levantar, hermanos. No nos desenfoquemos. No nos pase como le pasó al apóstol, hermano, que comenzó a caminar por las aguas, pero en un momento dado, la palabra describe y dice que se fijó en la tormenta, en el viento, en las olas y se hundió. Que no nos pase como le pasó al apóstol, hermano. Pero tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso que extiende su mano y nos levanta y nos ayuda a llegar a puerto seguro y nos ayuda a llegar a la barca. Pero es importante, hermanos, que no lo desenfoquemos, porque si hay algo hermoso y maravilloso de esa parábola, hermanos, es que la palabra dice que él comenzó a caminar por las aguas. Eso es algo sobrenatural. La palabra dice que él estaba caminando, que el Señor desató una palabra sobre él y esa palabra se estaba cumpliendo, porque así podemos ver y podemos ir a la historia. La palabra dice, hermanos, que él le pide al Señor: si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. La palabra dice que el Señor en esos momentos le dijo: sí, ven. O sea, ya había una palabra, ya el Señor había desatado una palabra y le había dicho: ven, camina hacia mí. Hermanos, y la palabra dice que él comenzó a caminar por las aguas, pero en un momento dado se desenfocó y comenzó a ver el problema, comenzó a ver la situación, comenzó a ver las olas, el viento, hermano, y la palabra dice que se hundió. Pero hay algo maravilloso, hermano, y que me llamaba la atención, es que la palabra dice que Jehová extendió su mano. O sea, Jehová no estaba lejos, Jehová no estaba, la palabra no dice que el Señor corrió hacia él, sino la palabra dice que Jehová extendió su mano, que Jesús extendió su mano y lo sacó y lo salvó, hermano. O sea, quiere decir que Jesús no estaba lejos, que Jesús estaba cerca de él, que ya esa palabra estaba por cumplirse porque él estaba llegando. Pero en un momento dado se desenfocó porque vio la tormenta, vio el problema, vio la situación, porque en un momento vio las olas grandes, el viento, hermano, y se asustó y falló. Pero, hermano, yo quiero decirte en esta hora que lo que el Señor ponía en mi corazón es que sin importar lo que veas, mantente clamando y mantente en el propósito del Señor. Es que sin importar lo que veas, la situación que tengas adversa, sigue clamándole a Dios, que en su momento Dios va a contestar. En su momento llegará la lluvia, hermano. En su momento llegará ese llover, esa lluvia, hermano. Quiero que comprenda y entienda lo que Dios en esta mañana quiere hablarle. Porque en su momento verán lo que Dios habló, lo que Dios le dijo que iba a hacer. En su momento, hermanos, van a ver la contestación de esa oración. Porque la palabra dice, hermanos, que en esos momentos Elías le dijo a su criado: ve y avísale acá que prepare su caballo, que prepare todo, porque gran lluvia se acerca. Y si podemos ver más adelante en la historia, hermano, la palabra dice que llovió tanto, hermano, que hubo una lluvia. Hermano, y eso es lo que el Señor quiere hablarle en esta mañana. Que se mantengan clamando a Dios sin importar lo que vean, sin importar la situación adversa. Que esa oración tiene que seguir fluyendo. Porque en su momento, hermano, llegará la lluvia. Porque en su momento esa contestación, hermano, de los cielos llegará. Porque en su momento, hermano, Dios contestará y Dios hará conforme a su voluntad. Así que en esta hermosa noche, hermano, quiero que inclinen sus rostros, porque hasta aquí Dios me ha amado. Quiero que entiendan y comprendan, como vuelvo y les repito, que no porque yo esté aquí no quiera decir, hermanos, que la duda, que la pregunta, que las situaciones no han llegado a mi vida, sino que esta palabra viene a causa de eso mismo, hermano, porque en un momento dado yo hablaba con el Señor y le decía: Padre mío, ¿qué sucede? Que lo que tú me dijiste que ibas a hacer no lo veo. Pero el Señor trajo esta palabra a mi vida y comenzó a tratar conmigo y estuvo semanas, hermanos, tratando conmigo. Porque como yo les dije, en un momento dado la oración me mermó. En un momento dado dejé de levantarme de madrugada a orar, porque yo le decía al Señor: si cada vez que oro, si cada vez que clamo a ti, esto se pone peor.
Hermano, y también, como vuelvo y les repito, estamos viviendo en tiempos postreros, tiempos difíciles, tiempos en los cuales el enemigo se levanta como león rugiente. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo me siento, que yo decido ponerme a orar, o cada vez que yo me encierro en el cuarto a clamarle al Señor, hermanos, es una oposición para que esa oración no salga. Es una oposición para que esa oración, hermanos, no se lleve a cabo. Es una oposición, hermanos, de madrugada. He sentido como los aires, y les estoy hablando espiritualmente, hablando, como los aires hay revolúen en los aires, hermanos. Hay un corre, hermanos. He sentido como el Señor me ha permitido sentir cómo hay batalla en los aires, hermanos, cómo los aires están cargados, porque Cristo viene ya, hermanos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que esas oraciones de madrugada, que esas oraciones por el pueblo del Señor no lleguen, hermanos. Y como yo les digo, hay oposición. Pero es una de las cosas que el Señor me decía, hermanos, porque una de las cosas que yo hacía era que había oposición y yo me levantaba y le decía, Señor, no puedo orar. Y me iba para la sala y me iba por toda la casa caminando y meditando y orando y meditando, hermanos, y comenzaba a alabar al Señor y terminaba orando. Y una de las cosas que Dios ponía en mi corazón y que me hacía sentir es, si no puedes orar en el momento, levántate y comienza a alabar, comienza a alabarme, comienza a buscar de mi presencia. Pero esa oración tiene que salir. O sea, vuelve de nuevo a tu aposento y vuelve de nuevo a empezar a clamar. Hermanos, si había algo que el Señor ponía en mi corazón, era que no detuviera la oración. Si en el momento no podía orar por X y razón, que me levantara y comenzara a alabar al Señor, pero que dentro de un ratito volviera de nuevo y comenzara de nuevo a intentar de orar y clamar a Dios. Y entiendes por qué, hermanos, Él me permitía que me sucediera eso. Y era porque me estaba tratando de enseñar y comprender este mensaje que yo les estoy trayendo en esta hora, en esta mañana. Por eso cuando la hermana Doris decía, hay que persistir, hermano, hay que persistir, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando la batalla sin importar lo que veamos, hay que seguir buscando de la presencia de Dios sin importar la oposición. Porque, hermanos, yo no sé si yo soy el único, pero hay a veces que yo me arrodillo a orar y la mente se va para allá, para China, para Japón, por decirlo de esa manera. Y hay a veces que yo le tengo que decir, vente para acá, como decía mi pastor. Hay a veces que él se arrodilla a orar, decía mi pastor una vez, y decía, y la mente se va caminando y se va por allá, y hay a veces que yo tengo que decirle, pero ¿para dónde tú vas? Coge para acá, porque, hermanos, eso sucede. Santo. Pero la oración tiene que salir. El clamor a Dios tiene que salir, hermano, porque el clamor es importante, la oración es importante. A lo mejor nosotros no vemos nada, pero no sabemos lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando usted comienza a clamar y orarle al Señor. No sabemos, hermano, cuando Dios pone en nuestro corazón clamar por alguien, orar por alguien. No sabemos lo que Dios está haciendo con esa persona a la distancia, pero la oración sigue estando ahí. Tenemos que seguir clamando al Señor. No nos podemos desenfocar, hermano. Así que en esta hora inclinemos nuestros rostros, porque voy a hacer una oración en general y luego, hermanos, si alguien necesita oración, estamos dispuestos, como siempre, pero para ir entregando la parte a nuestro hermano Alexis, quisiera clamar en una oración en general, hermanos, porque es necesario. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa hora, mi Dios, Padre mío, expuesto, Padre Santo, lo que tú has puesto en mi corazón, mi Dios amado. Padre mío, yo te doy las gracias por el privilegio que tú me has dado, Padre Santo. Primero que nada, de exponer tu palabra, Padre mío, Dios amado, de escuchar tu voz, Padre Santo, y de ser administrado por la misma, Padre. Pero también en esta hora, mi Señor amado, yo te doy gracias por este grupo de personas, Padre mío, oh Señor amado, que se encuentran reunidos, Padre mío, Dios amado, clamando a ti, buscando de tu presencia, haciendo tu voluntad, Padre. Yo te pido en
en esta hermosa hora, mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú fortalezcas a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí presentes, Padre. Señor amado, los que escucharán, Padre mío, este clamor, esta prédica, Padre mío, o este programa, Señor amado, grabado, Padre. Te pido, mi Dios amado, por cada uno de ellos, Padre. Te pido, Señor amado, que seas tú, Padre mío, hablando a sus vidas como hablaste a la mía, Padre. Te pido que tú le des fuerzas nuevas, Padre. Que tú los ayudes a seguir peleando la batalla, Padre. Que tú los ayudes, Padre mío, a seguir buscando de ti, de tu presencia cada día más y más, Padre. Que tú los levantes de madrugada, Padre mío, a clamar a ti, a buscar de ti, Señor amado. Y te pido, Padre Santo, en esta hora, Padre, que tú le des fuerzas nuevas, Padre mío. Que tú los ayudes, Señor amado, a buscar, Señor amado, a gemir delante de tu presencia, mi Dios amado. Oh Padre Santo, yo te pido en esta hora por cada uno de ellos, Padre. Te pido que tú te glorifiques de manera especial, Padre. Te pido que seas tú, mi Dios amado, hablando a sus vidas como hablaste a la mía, Padre. Yo te doy gracias, Padre mío, por cada uno de ellos, Padre. Y te pido que tú te glorifiques de manera especial y de manera hermosa, Padre. Te doy gracias, amado mío, por todas estas cosas, Padre. Y te pido que tú te glorifiques de manera especial. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén y amén.